Buenos días amigos, hoy jueves 20 de marzo de este 2014. Mire, habíamos reservado para hoy jueves de agropecuario aquí en el Diario del 4, un tema de mucho interés porque tiene que ver con todavía la posibilidad de recuperar a todo lo que fue el Consejo Estatal del Azúcar como una gran estructura productiva. Y no como lo que está haciendo desde hace años, una especie de centro de oportunidades para políticos y oportunistas y personalidades bien ligadas a las estructuras de poder, que se están distribuyendo sus tierras sin ningún reparo al daño que se le causa al presente y futuro de la nación. Una cosa es, como lo determinó el Consejo Estatal del Azúcar hace muchos años, la creación de una inmobiliaria que se vaya desprendiendo de tierras que tienen más vocación turística y urbana que otra cosa. Pero la otra es que se esté aprovechando esa coyuntura, esa facilidad, esa iniciativa del gobierno por vía de los distintos administradores que han tenido el Consejo Estatal del Azúcar, para entonces depredar las propiedades del Estado que sirvieron de base de cultivo para la caña de azúcar principalmente, o para la ganadería que soportaba los cultivos de caña de azúcar, o sea, para la industria azucarera. La industria azucarera dominicana, a diferencia, por ejemplo, de la cubana, se fundó sobre la base de 10 a 12 ingenios grandes que pudieran procesar más de 2.000 toneladas diarias de caña. En el caso del Central Río Jaina llegó a procesar cerca de 20.000, 16, 18.000 toneladas diarias en momentos de apogeo, de mayor plenitud, cuando sus dos molinos estaban activos. Allí, en Jaina. Por cierto, donde se le arrimaba caña desde Sabana Grande de Boyá por tren, un sistema eficientísimo que transportaba la caña desde Cotuí hasta Jaina, donde se molía, se producía el azúcar y se depositaba por correa transportadora a los barcos de carga, a los barcos grandes a granel, ni siquiera en sacos, directamente. Era una industria muy eficiente, muy bien montada. Entonces se decía que el ingenio Río Jaina, que era el más grande del mundo, entonces ciertamente, porque sus dos molinos gigantes eran incomparablemente de mayor capacidad que cualquier otro ingenio que existiera. En Cuba, por ejemplo, que es el mayor productor azucarero de América Latina, o lo era, existían decenas de ingenios, centenares, pero eran pequeños ingenios que molían 300, 400 toneladas diarias, y entonces lo diseminaron por todo el país. Era una estructura muy compleja, muy dispersa, pero que cuando usted sumaba la producción de todas esas estructuras, llegaron a producir ciertamente 8 millones. Fidel se propuso y la Revolución Cubana, pero el promedio real, eran unas 4 a 5 millones de toneladas de azúcar al año. Y así se convirtió Cuba probablemente en el mayor exportador de azúcar, porque la India y demás que se metieron en eso, Hawái, no llegaron a tan lejos. Pero ya Cuba no es esa potencia, ya Cuba prácticamente desmanteló su industria azucarera. Pero lo que quiero es establecer la diferencia. Mientras Cuba lo hacía en base a pequeños ingenios, más de un centenar de esas pequeñas estructuras productivas, nosotros lo concentramos en grandes estructuras productivas. El CEA, que llegó a tener unos 2 millones de tareas,
disponible para el cultivo de la caña y crianza de ganado de arrimo en 12 ingenios. Sin embargo, como ustedes saben, colapsó en el segundo lustro de la última década del siglo pasado, o sea, desde el 94 al 97, eso se vino, ya estaba, inició la década de los 90 en muy mala situación hasta que finalmente hubo que desprenderse del azúcar. Yo les he estado diciendo a ustedes que en el momento en que se decidió arrendar los ingenios del SEA que quedaban procesando, que eran menos de 5 de los 11, que ya se había cerrado uno, el Catarey, en Villa Altagracia, la producción total del SEA no llegaba a 125.000 toneladas métricas. Y la financiaba totalmente el Estado, era subsidiado. ¿Por qué? Porque el deterioro había alcanzado todo eso. Es profeso al PRD y a Hipólito Mejía en particular, que es agrónomo y que sabe lo que estoy diciendo, porque fue presidente del Consejo de Directores del SEA. Él olvida eso. Como también olvidó, una vez se agenció la búsqueda de asociados para que viniesen a invertir, mexicanos, guatemaltecos, norteamericanos, que fueron los que aplicaron para el arrendamiento, los ingenios del Estado, incluidos grupos privados nativos. Él se propuso, y el PRD en su conjunto y toda su directiva, desmeritar eso, meterlo en miedo, tanto en campaña como en el poder. Y lo que fue un desastre ya, que era una industria azucarera que en manos del Estado se había totalmente deteriorado, se convirtió entonces en una de las peores pesadillas de la nación dominicana en el plano económico, porque esos guatemaltecos, mexicanos, que fueron los que ganaron desde Jaina hasta San Luis, y Porvenir, y Quisqueya, y Boca Chica, un grupo productor mexicano, cuando vieron a este señor en campaña, acababan de recibir esos ingenios para hacer una inversión considerable en cultivos, en factorías, en líneas de transporte de tren, en los mismos trenes, etcétera. Todo eso había que remodelarlo y en muchos casos hasta reinventarlo. Bueno, pues pararon. Los mexicanos se decidieron a cortar la caña que recibieron sembrada, a habilitar los ingenios que pudieron, Porvenir, Consuelo, y ahí procesar la caña, pero no invirtieron. Los guatemaltecos por igual, los norteamericanos que se fueron asociados con dominicanos a operar el ingenio Barahona, fueron los que cogieron la cosa con más calma. Pero lo cierto es que Hipólito Mejía en campaña amenazó con dejar sin efecto eso, y cuando llegó les hizo la vida imposible. Entonces lo que fue una tragedia se convirtió en la peor pesadilla, porque todo eso desapareció. Se fueron los mexicanos, a los criollos que le entregaron el ingenio San Luis también, se fueron, fracasaron porque se les cerraron las vías de acceso de financiamiento, en razón de que el gobierno los amenazó, Hipólito, con deshacer todo eso y con repartir esas tierras. En efecto la repartieron. Todo eso que usted ve hablando durísimo, entre ellos los periodistas del PRD, todos están asentados en tierra del SEA, que ellos se cogieron. Y buena parte de la dirigencia también. Porque aquí se sabe todo y todos vivimos los acontecimientos pero bueno, lo que quiero decir es que hay que ponerle freno a eso. Ahí vi que está pendiente en el Congreso de la República la aprobación de una venta de tierra a una señora. Yo no había visto irresponsabilidad mayor que esa. Una cantidad impresionante de tierra del SEA se le está vendiendo a una señora que no se dice quién es, para qué la va a usar. ¿Qué sentido tiene que el Estado se desprenda de eso? Van a terminar descuartizando todo de tal manera
que no haya forma de recomponer el CEA. Ahí anda un consorcio que fue uno de los que ha podido sobrevivir como asociado, que está al frente de uno de los ingenios del este, diciendo que por falta de tierra que el CEA le conceda para poder ampliar su grupo español, en su producción no va a poder cumplir el propósito de rehabilitar ese ingenio. Mientras tanto se le está vendiendo a una señora que no se dice ni siquiera para qué. Lo que está aconteciendo ahí es realmente preocupante. El Estado debe parar eso ya. No podemos seguir en esto. Todavía es posible, si se le llama al Consejo Estatal del Azúcar, pero desde el gobierno, al Grupo Vicini y al Grupo Central Romana, recomponer buena parte de la industria azucarera que fue del Estado, pero ahora operada como asociado con estos dos grandes consorcios. El proyecto, esta idea se discutió mucho en el pasado gobierno de Leonel Fernández y puede ser retomada, mucho más ahora que el campo está en una especie de segundo aire, todo el campo dominicano. Eso se alcanza a ver por todas partes, como se alcanzó a ver ayer allá en Montecristi, en Cabeza de Toro. Hace poco más de un año, en enero del año pasado, el presidente Danilo Medina visitó a un grupo de productores y productoras de alcaparras que decían que el Estado debía darle ayuda para ellos poder desarrollar un proyecto en una cooperativa que se llama Unión Agropecuaria de Zafarraya, en Montecristi. Debían darle ayuda financiera para completar un proyecto que ustedes alcanzan a ver ahí, de producción de alcaparras en el país y alcaparrones, con fines de no solamente suplir el mercado interno, que importa 20 millones de dólares de alcaparras al año, sino también para exportar. Bueno, pues miren, la cooperativa Unión Agropecuaria de Zafarraya, que ustedes están viendo ahí, inició las exportaciones de alcaparras a Brasil, a la Argentina y a Venezuela. Yo no sé, porque estos son prácticas de gourmets, de clase media alta, pero a mí me han invitado unas cuantas veces a almorzar. Y en la entrada con alcaparrones es una de las cosas más deliciosas que hay. Usted abre una botella de vino blanco y previamente pruebas los alcaparrones eso y se siente en el cielo. Esos alcaparrones criollos, pero sabrosísimos, una tremenda experiencia. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene ser paciente e ir a las zonas que generan iniciativas que, como en este caso, no solamente suplantan importaciones, sino que incorporan nuevos renglones de exportación. Y hacerlo con los pequeños y medianos, como lo hizo el presidente, que hoy puede celebrar junto con los productores de la cooperativa Unión Agropecuaria de Zafarraya el éxito de haber incorporado un nuevo renglón, de haber hecho de esa localidad de Cabeza de Toro, en Montecristi, una localidad con futuro ya, incorporada al cuerpo económico dominicano. Miren eso, prueben eso, eso que está ahí. Eso es una delicatessen, esos alcaparrones, para que lo sepan. Bueno, hoy jueves agropecuaria quería insistir en estos temas y también referirle un tercero que está muy ligado, y es que la decisión tomada ayer por la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley que le remitió a la Cámara de Diputados al Senado para la conversión de Loma Miranda en zona protegida, decidió abrir vistas públicas, pero al mismo tiempo realizar visitas
de descenso de los senadores de la misma comisión y de expertos allá en Miranda. El ingeniero Calderón, que es el que preside la comisión, que es ingeniero civil, que es un hombre ligado al desarrollo, que no va a ser sorprendido por una serie de manipuladores y de fundamentalistas del ambiente que, defendiendo irracionalidades, pretenden impedirle al país su desarrollo, les va a dar la oportunidad a ellos, a esos mismos, a todos los que viven en un activismo, para mí, insensato, ir al sitio y dejarse acompañar ellos mismos de los expertos que quieran, para que vean que todo lo que se ha creado con respecto a Loma Miranda no es más que una irresponsable especulación y el fruto de un sentimiento que todos tenemos de origen, pero que no puede ser de ninguna manera llevado al plano científico porque no es demostrable, de creer que cuando usted toca una estructura natural, la está exponiendo a desaparición o a daño. No, si usted toca la naturaleza y lo hace con los instrumentales adecuados, usted puede no solamente extraerle beneficios, sino también preservarla. Es más, en ocasiones mejorarla, como está aconteciendo luego del daño en Rosario Dominicana, en toda la extensión de Pueblo Viejo y Los Cacaos, que fue barrida en la superficie de su zona oxidada y parte de la zona que llaman de transición, para dejarla expuesta a la zona sulfurosa. Por eso es que ustedes oyen que famosas asociaciones de defensores del ambiente denuncian que el río Margajita depositó determinados materiales tóxicos en la presa de Atillo. Ciertamente lo hizo, pero ya no lo hace. Una de las cosas extraordinarias que está aconteciendo es que luego de la explotación del oro, la plata, el cobre y el zinc, que se va a incorporar en el futuro allá en Pueblo Viejo y Los Cacaos por parte de Barrick Gold y Goldcorp, el río Margajita recuperó su sanidad y ya no van a parar esos detritos peligrosos al lago de la presa de Atillo, que por cierto, nada tiene que ver con Falcón, para que ustedes vean si aquí todo el mundo especula y vive creando todo tipo de historietas, como lo hizo un vagabundo ahí de una fundación vegana que dice que Falcón no es la responsable de los daños que a Atillo no va a parar ningún residuo de Falcondo, sino de Pueblo Viejo y Los Cacaos, que ciertamente comenzó a afectarse. Lo dijo aquí en un programa Osiris de León, que llegó a tomar pruebas del lago de Atillo, donde se demostraba que en efecto la exposición de los sulfuros estaban ya causando daño. Verán ustedes cómo esta labor que va a realizar el Senado va a dejar las cosas en claro, y a todo el que ha estado aquí especulando y manipulando, lo va a dejar evidenciado. Esa es la mejor prueba de lo. Ayer los ejecutivos de Falcondo también fueron al Senado, llevaron todos sus informes y los técnicos que le acompañaron. Si esto se examina en los términos que lo está haciendo esa comisión, ustedes van a ver que muchas de las cuestiones que han sido objeto de manipulación quedarán aclaradas. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todavía estamos de pie. Marchamos. Sí. Y buenos días, señores. Miren, déjame empezar por donde termina mi buen amigo Pedro Cava. Comentario. En el sentido de que el gobierno tiene dos temas, o hay dos temas que mantienen al gobierno con grandes expectativas frente a la población. Ese es el tema de Loma Miranda y el tema sobre el proyecto de naturalización, que es un tema, en ambos casos estamos hablando de temas altamente neurálgicos
porque ha habido un involucramiento bien amplio de diferentes sectores de la sociedad dominicana que están a la espera de una definición ya concreta por parte del Estado dominicano. Loma Miranda no es solo Loma Miranda, sino Loma Miranda es uno de los elementos, uno de los nichos de ese relanzamiento que tiene la minería en la República Dominicana, y como tal, la decisión que se vaya a tomar en torno a la explotación o no de esos yacimientos que se encuentran ahí en el subsuelo de Miranda, de eso va a depender cómo vaya también la imagen de la República Dominicana en ese ambiente de la minería internacional que está siendo, como le decíamos ayer, reevaluada, en el sentido de que ya las naciones, el mundo, los capitales, los pueblos se han ido dando cuenta de que tenemos que buscar vías de armonía entre el ambiente y los recursos naturales como tales para ser aprovechados en beneficio de las colectividades, o sea, en beneficio de la gente, de las poblaciones, para mejora de los ingresos de las economías, fortalecimiento de los estados y en función de eso que las poblaciones reciban el fruto de lo que le ofrece, le da la naturaleza a través de ese aspecto de los recursos que son los yacimientos mineros. Entonces, visto así, no es fácil para cualquier gobierno frente a fundamentalistas y no fundamentalistas, simplemente gente que entiende que las cosas hay que dejarlas como están y que esos recursos deben mantenerse en el subsuelo para no tener que impactar el medio ambiente, que siempre que hay una intervención de la naturaleza que sea, ya sea en busca de yacimientos o sea en procura de explotación hotelera, para ponerle un ejemplo, transformación. Siempre va a haber transformación del ambiente. Claro, sí. Y tiene que ser así y debe ser así. Porque solo fíjense lo que ha acontecido en la capital, en el Gran Santo Domingo. Para los que tienen más o menos una edad, ¿verdad? Pasan de los 40 años, 50 años, se pueden dar cuenta las transformaciones que ha tenido el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Bueno, desde la época del jefe de Trujillo, aquí cercano, Arroyo Hondo, todo eso eran fincas de Negro, Trujillo, Cañera, una parte. Sí, y el desmonte que ha habido para hacer la gran ciudad, la metrópoli que nosotros tenemos hoy, está ahí. Así es. Pero se buscan elementos de compensación. El desarrollo implica sacrificios. Sacrificio para la población, pero sacrificio del momento, que son reparables incluso. Porque en el caso de la minería, la reparación forma parte ya de los proyectos que deben presentar las firmas que explotan los recursos mineros. Entonces ya hay toda una normativa internacional con relación a eso, a la que se tienen que apegar las firmas mineras y a la que se tienen que apegar los estados. Entonces yo pienso que ya ha llegado el momento en que, miren, ese importante paso del Congreso Nacional es un aliento, un poco de aliento a la administración del presidente Danilo Medina para buscar una solución, buscar una vía expedita y ver de qué manera nosotros tomamos la decisión más inteligente en torno a los recursos que hay ahí en esa loma, donde no hay 20 ríos, sino uno, ¿verdad? Porque por lo primero que hay que empezar es por decir toda la verdad. ¿Cuál es la situación real de Miranda?
hacer como dicen los senadores, ir al sitio, se dice un experticio in situ, al lugar y verificar con los planos, con todo el proyecto en las manos, darse cuenta de dónde va a estar impactada esa pequeña loma que es Loma Miranda, para tomar una decisión. No se le deje tan solo, porque así el Congreso Nacional tiene una forma que es el primer poder del Estado. El primer poder del Estado. Entonces el Congreso Nacional, junto con el gobierno, con una eficiente labor que todo el mundo espera de medio ambiente, ¿verdad?, podamos llegar a algún tipo de solución al respecto. Ver cuáles son las implicaciones en cada caso y entonces poner eso en la balanza y tomar una decisión. Y para eso no hay que tomar la loma, como dice ese pobre hombre, el cura, que ayer lo vi. El Gañú. Sí, que agarró y paralizó la autopista Duarte, sí. La paralizó y dijo que se iba a inmolar y que iba a haber sangre porque ellos iban a subir. Es lo más parecido todas esas cosas. Los locos que aparecen en las provincias. Sí, pero son locos que están bien transitando. Pero son locos bien sustentados por los medios de comunicación. Sí, tienen primera página. Y pues, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, ese es el problema, Pedro. O sea, que son además, ¿qué sabe el cura de ambiente ni nada de eso? Y el propio Camilo. ¿Qué saben de eso? No saben nada. No saben nada de eso no es verdad. Ellos son guiados por el instinto. Sí, eso no es verdad. No estoy diciendo que exploten o dejen de explotar. Estoy diciendo que ha llegado el momento de la racionalidad y de la verdad con relación a Miranda, de la verdad y del levantamiento cabal de gente que sepa de eso y que se responsabilice de lo que se pueda hacer o se deje de hacer. Porque de la misma manera que se tendrá responsabilidad de que se explote ese recurso en forma racional, si no se explota, entonces habrá responsabilidades también para quienes ven a pueblos languidecer porque no hemos sido capaces de aprovechar en forma adecuada los dejamos chantajear por el chantaje. Sí. Son las dos cosas, Son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Que oigan a Correa. ¿Entiendes? A Correa, por eso trataba ayer el tema del presidente Correa, que decía que no explotar los recursos naturales y dejar que los pueblos languidezcan, teniendo ahí con qué cambiar su vida, transformarse. Con tanto desarrollo. Tecnológico que hay ahora para sobre la base de 2 o 3 que... Problema de ingeniería que... La explotación de un recurso natural. Lo único que plantea son interrogantes de ingeniería. Y la ingeniería ha avanzado tanto que ya eso es un juego. Bueno. Cualquier problema. Como le está demostrando la gente que está trabajando en la planta de carbón. En la planta de carbón. Y la misma en Pueblo Viejo. Tecnología de última generación. Y lo que hizo Pueblo Viejo se demostró ahí. Lo que está pasando en Pueblo Viejo, que están extrayendo oro, plata y cobre de un yacimiento sulfuroso. Y ni siquiera al aire sale ningún residuo. Porque los efectos del ácido sulfúrico, una composición de cal y eso, que la tecnología encontró, lo absorbe y para colmo la mina de cal está en el mismo yacimiento. El rescate que hicieron. Él absorbe y no queda ningún material que haga daño al ambiente, todo es inerte. Todo lo que sale de los hornos de fundición de cosas es inerte. Miren, porque es bueno que la gente se vaya empoderando de los temas y se involucre. Camilo Curi es un productor agropecuario barahonero. Sí. De los Curis y de Barahona. Sí, muy activo, una persona muy involucrada con todo el proceso y bueno, deseoso de que haya un verdadero relanzamiento de toda esa zona de ahí, ¿verdad? Que ha ponderado muy bien incluso la forma en que el presidente Danilo Medina ha afrontado un tema que lo afectaría mucho, como es el caso del café, de los productores que a través de las asociaciones están recibiendo la mano solidaria del Estado. Él dice que incluso eso debería ampliarse porque hay productores que no están asociados, pequeños productores que son los más, y que entonces es difícil porque no reciben, pero están dispersos. Que se unen en cooperativas. Eso es un problema.
A mí la dispersión no me ha gustado. A mí me gusta sí. el tema de agruparse, Sí. de buscar soluciones para el colectivo. Eso es bueno que... Pero dice el buen amigo Camilo Curi, Sí. con relación a estos accidentes de tránsito en el sur, eso, mire, eso es una plaga terrible, porque uno se da cuenta y se espanta luego del fatídico accidente de la semana pasada, Ay, cuando Dios. fallecieron 9 personas por la imprudencia malvada de unos Un patanista, camioneros dice. en carrera, borrachos, y fíjense cómo perdimos 9 ciudadanos ahí, lamentablemente. Bueno, pero él dice, eso se da cotidianamente, porque hay un problema todavía en esa vía hacia el sur, desde Baní. El gobierno del presidente Danilo Medina ha estado haciendo un esfuerzo, y en Baní se están ampliando los carriles laterales, ¿verdad? En vía a Asua y Barahona. Pero dice Camilo que debería hacer, eso debería ampliarse y abocarse el Estado a una especie de solución como la 6 de noviembre, 2 vías más amplio, porque el tránsito es mayúsculo de camiones desde el sur y hacia el sur, de camiones cargados. Eso es terrible y resulta estrecha. O los camiones que van para Haití, Exacto. que van para Sí, Capilla eso es Jimaní. una cosa terrible. Don Pedro, eso es terrible. Mire, uno transitar hacia el toda sur, esa patana sí, pasando. muy estrechito, eso es estrecho, Sí. Pedro. Yo sé, y debe saberlo el propio Camilo, que es un problema también de recursos, Sí, sí. y que el gobierno está haciendo un esfuerzo en tratar de ampliar un poco lo que es la vía que va desde Baní Sí. hacia Asua. Pero yo pienso que ya en el corto, Y mediano está y ahí la largo circunvalación plazo, también que va a estar en Asua, que eso va a la despejar un poco. administración del presidente Danilo Medina y las administraciones que vengan deben pensar seriamente ya en ampliar eso y hacerla de 2 vías, por el cúmulo, por el trasiego de camiones, de carga y ese tipo de cosas. Además, obviamente, de contrarrestar la forma desenfrenada, irresponsable y criminal como se transporta tanto en el plano público como en el privado, los transportistas. Eso sí, eso hay que, eso tenemos que tratar de controlar esa situación. Y finalmente, señores, decía que el gobierno tiene un frente, porque me desvío un poco con relación a esto, que el gobierno tiene un frente con el proyecto este de naturalización. El presidente luce convencido de que ya tiene que tomar él, ponerse al frente del asunto, para que no haya más manipulaciones, para que no haya equívocos, ¿verdad? Interpretaciones a veces sanas, a veces malsanas, de cómo el gobierno tiene el deseo, la voluntad de buscarle solución a personas ciertamente que han sido afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y que ya ha habido incluso un levantamiento de la Junta Central Electoral, que más o menos hay un aproximado entre 13.000 y 14.000 personas que necesitan de una legislación, de un proyecto, de un bajadero, si se quiere, que le devuelva la tranquilidad. Y entonces, en ese sentido, es que se viene moviendo la administración del presidente Danilo Medina, y ya ha tenido varias reuniones, la más reciente de las cuales se produjo ayer, con su consultor jurídico, con su ministro de Interior y Policía y con el presidente de la Junta Central Electoral. 3 personas muy involucradas, apegadas en forma, como debe ser, A lo institucional. a la institucionalidad, a la defensa de esa sentencia, ¿verdad?, en su aplicación, como lo ha sido el propio presidente de la República. Entonces, el hecho de que ya él se vea un poco más directamente involucrado en todo el proceso, nos alienta y nos dice que al menos en el plano de la manipulación artera de determinados grupos que no tienen interés en ayudar ni preservar a los haitianos ni nada de eso, no, mentira. Un asunto de intereses creado por años con relación a todo este problema migratorio. Yo pienso que a partir de ahora vamos a tener luces rápido en torno a eso y vamos a salir a camino. Además, el presidente cuenta con el respaldo absoluto de la gran población dominicana, que se ha medido en más de una ocasión,
y en más de un 90% Así es. respalda plenamente esa sentencia que es inapelable. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Yo quiero, antes de iniciar el comentario, expresar mis condolencias a la familia del Segundo Vázquez. Don Segundo Vázquez fue un hombre que le dedicó tiempo a la comunicación y sobre todo también los aportes históricos que hizo desde el ejercicio periodístico. Tuvo la oportunidad, entre los que hizo en su ejercicio, participó en la fundación del periódico El Nacional, en la fundación de la revista Ahora. Nosotros... En la fundación del periódico Hoy. Veterano. Y servía de base de trabajo para las dos redacciones. Una cosa sorprendente. Mañana, tarde y noche. Sí, con su silencio, un hombre muy sopesado. Tuvimos la oportunidad de compartir con don Segundo Vázquez, porque trabajamos en la oficina de investigación de Hoy y El Nacional, cuando nos tocó trabajar en esa oficina durante varios años como investigadores del periódico Hoy y El Nacional de Ahora. Siempre consultábamos, porque a veces requeríamos la ayuda de don Segundo Vázquez para conseguir informaciones históricas, que él tenía mucho cuidado en tener mucha organización en ese orden, de manera que... Dicen que murió de viejo, 88. Sí, 89 años había cumplido don Segundo. De manera que uno siempre quisiera que la gente no muera. Pero hace un año nada más que se había retirado. Sí. No, usted lo veía silencioso, caminando en la redacción. De manera que pasa su resto. Su alma y, con su familia. Y augurar que se recupere doña René Clán de Guzmán, la viuda del presidente Antonio Guzmán, que fue recluida ayer en el PON de Santiago. Ojalá pueda recuperarse. Mozart ha referido, y don Pedro, primero don Pedro en la primera parte, cómo en la República Dominicana, si usted se pone a ver cómo se tergiversa la historia, porque aquí es el país que un victimario, pasado el tiempo, después se presenta como una víctima. Y usted ve todo esto y usted dice, ¿por qué ocurre? Bueno, porque en República Dominicana, cuando pasan acontecimientos o se registran hechos, se pierden al cabo de cierto tiempo. Don Pedro refería, por ejemplo, lo del CEA. Y yo me permito, don Pedro, usar la palabra conspiración. Lo que se hizo aquí para que los bienes del CEA terminaran en manos de particulares. Y usted sabe que es lo más lamentable, que usted ve mucha de esta gente que están hoy incluso en medios de comunicación, cuando hablan de cómo se acabó con un patrimonio nacional. Y usted dice, pero este hombre o esta mujer olvida que está sentado en tierra del CEA. Y si esa tierra de Monteplata y esa tierra de Cumayasa, eso era del CEA. Donde ellos están, muchos de ellos. Claro, donde están muchos de ellos. Eso que hablando son los principales asentados. Sí, entonces... Una cosa increíble. ¿Y por qué lo digo? Porque esta mesa... de la repartición. Claro. Y aquí, por aquí, ¿cómo que dice Mozart? Cruce la cuava. Toda esa cosa por ahí. Entonces, mire, ¿por qué digo esto, don Pedro? Lo digo porque en esta mesa, a nosotros nos pueden criticar por todo lo que quieran, pero no nos van a encontrar sentados en tierra del CEA. No. Ni nos van a entrar, no nos van a encontrar en eso. Sí, así es. Nos pueden buscar como no han buscado, y ustedes ven que no aparecemos. Entonces, esa es una historia también rica, que algún día en República Dominicana deberá contarse. Muy bien el aporte de don Pedro en la primera parte. Y lo otro es, esa reunión de ayer, que el presidente de la República, porque el presidente de la República, Danilo Medina, lo hemos dicho también en esta mesa en reiteradas ocasiones, tiene la atención en un conjunto de temas, así como los detalles, como nosotros decimos, y pensamos que esto es importante. Esa reunión de ayer para tratar el tema en el que ha estado el gobierno concentrado en los últimos meses, para producir en la República Dominicana un proceso de naturalización de extranjeros que entre dentro de lo que son los límites del ordenamiento constitucional y legal de República Dominicana. Esto es importante. Y es lo que la administración tiene que seguir en esa ruta,
no puede dejarse llevar de estos grupos que están presionando, grupos y personas que están presionando, porque son partes interesadas. Por ejemplo, uno que se compromete a tratar de crear situaciones de presión al gobierno, porque es financiado desde el exterior. Y esto sí es grave, que estos grupos ya no guardan las apariencias, que estos grupos dicen, estamos recibiendo estos fondos para esta causa en República Dominicana. Entonces, ¿qué decimos? Que la sociedad tiene que confiar en el presidente Danilo Medina y que la administración tiene que agotar su proceso en el que está, de que todo termine como mandan la Constitución y las leyes de República Dominicana. Esto es lo alentador, que en esto está la administración, que el país no se va a encontrar con sorpresas. Nada que no se corresponda con el mandato constitucional y nuestra legislación en materia migratoria, que nadie espere, porque el gobierno está empeñado en dar la solución, concluir hasta dar la solución en el marco que establece nuestro orden constitucional. Y esto es alentador. Y lo otro es Loma Miranda, Mozart y Don Pedro. Pienso que el hecho de que la comisión que tiene el proyecto haya decidido llevarlo a vista pública es importante. Porque ahí en vista pública usted va a tener la oportunidad también de ver gente que ha estado con grandes espacios en los medios de comunicación, y ahí en la vista pública deberá demostrar la validez de sus argumentos. De igual modo, los que defienden el proyecto tendrán la oportunidad de dar las explicaciones, como son las explicaciones técnicas, cómo ellos dicen que el proyecto es viable, por qué aplicando la determinada tecnología es viable el proyecto y hacerse sostenible. En estas vistas públicas, ahí también, en esto sí tiene que tener en cuenta la comisión, que tampoco debe dejarse boicotear. Debe asegurar, crear las condiciones para que se respete la solemnidad de una vista pública. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las partes que es recibida para participar en la vista pública pueda hacer su exposición en un ambiente de respeto y de garantía, o sea, que nadie lo pueda interrumpir, que le permitan agotar su exposición. Y en esas vistas públicas la sociedad podrá recibir informaciones más objetivas y podrían incluso aclararse posiciones que se expresan en los medios de comunicación, y al poco tiempo, como esto desaparece, se queda el espacio para el cuestionamiento o la duda. De manera que esa es una decisión importante. La otra nota es el periodismo dominicano. El periodismo que se está haciendo en el país es interesante, porque cuando usted le da una categoría a una persona, a una institución, los manuales de periodismo, en los años que cuando nosotros nos tocó estar en la universidad estudiando la carrera de comunicación, siempre se hablaba de que cuando usted daba un título, usted debía probarlo, debía tener un elemento de prueba. Nosotros tenemos en la República Dominicana un ordenamiento constitucional que establece cómo se organizan y cuál es su función de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Constitución le da roles específicos y le reconoce una autoridad. Única autoridad en materia de funciones de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de la República. Una única autoridad en materia de Policía Nacional como un organismo auxiliar del sistema del Ministerio Público, la Policía Nacional. ¿Por qué digo esto? En el diario Hoy, es Diario Hoy de la fecha, ustedes ven la información, oigan esto, esa información que dice: Grupo reivindica disparo contra edificios Cabildo San Francisco de Macorís. Lo primero es que aparece una persona que se identifica, pero usted sabe cómo lo dice el diario, don Pedro, sin decir ninguna explicación. El comandante Antonio Rojas Cruz. Adiós, el comandante
No da ninguna explicación quién dio el título de comandante, pero dice el comandante Edgar Reyes Cruz. Y dice que ese comandante, dice la historia del diario. Ha sido una entidad. No, y dice que da hora, da un plazo, que si no se procede como él está, el ultimátum que ha dado, el alcalde de San Francisco de Macorís es un objetivo militar. ¿Usted sabe qué quiere decir eso en el buen lenguaje? Que se lo van a llevar. Que se lo van a llevar. O sea que ese hombre está en la mira de un arma para borrarlo. Pero oiga, mención de la entidad que él dice representar. Sí. El comandante. Una entidad duartiana. Así se autodenomina el comandante. Pero lo bueno es que el diario le dice el comandante Edgar Antonio Reyes Cruz. No hay foto del comandante. No, le dice, el diario ya le dio el título de comandante. No puede hacer qué. Y le acepta no debe también. hacer eso a menos que lo tenga. ¿Hacer qué? Pensionar a un comandante, si decía el origen. Yo pensé que el origen del comandante. Bueno, por eso pero lo otro es. Que representa, pero el objetivo si militar. está registrada como una entidad política. Pero el objetivo militar. O si es ilegal. Sí. Y el objetivo militar, nosotros tenemos un sistema de justicia. Eso es un gallo loquismo también, Sí. porque cualquier cosa puede ser. Pero así también, peligroso. ese comandante, al verse estimulado, está saliendo de la medio, él puede comprender la obra. cosa Porque más dice, grande, dice que el síndico es un objetivo Esa es la noticia militar. principal del diario. Ya, la noticia principal. Cuando usted la lee, se encuentra con el comandante Edgar Cruz. De manera que eso está ahí. Mire, señor, hoy es jueves agropecuario. El Ministerio de Agricultura nos ha remitido a nada más y nada menos que el ingeniero agrónomo Jacobo Toribio, que es el director del Departamento de Productos de Producción Agrícola del Ministerio, quien vino reforzado con la licenciada Laura Naut, que es la directora de Cooperación Internacional del Ministerio también. Así que vamos dentro de un momento a la sala de entrevista y dentro de poco entonces entraremos en materia. Quédense ahí.